Este video es elaborado por la Cátedra de Ontología Social, por la UDA 2 de Salud Colectiva 1 de la Facultad de Ontología de la Universidad de la República. El tema que vamos a ver es análisis de situación de salud y este es solamente uno de los recursos que vamos a utilizar para poder construir el tema, que después vamos a avanzar en él en forma práctica en el encuentro de los grupos. En este video vamos a ver qué es el análisis de situación de salud, por qué es importante y para qué lo usamos. Vamos a hablar de los indicadores como herramientas, como instrumentos. Vamos a ver cómo está compuesto ese análisis de situación. Vamos a ver de dónde vamos a recoger la información para poder construirlo. Y finalmente vamos a ver cuáles fueron los recursos, las referencias que utilizamos para poder construirlo. Hasta el momento, en el desarrollo del curso estuvimos viendo qué era la ciencia, de qué manera era útil en la construcción del conocimiento. Estuvimos hablando de las ciencias sociales y ellas también como herramientas para poder explicar un poco y estudiar a la sociedad. ¿Por qué nos importa conocer cómo es la sociedad? Porque el concepto de salud, dijimos que íbamos a ver el análisis de situación de salud, y nosotros sabemos que la salud es una categoría biológica y social que está en unidad dialéctica con la enfermedad, pero que fundamentalmente también tiene que ver con la interacción del individuo con su entorno, que tiene que ver con los modos de producción, que tiene que ver con que la salud permite al individuo cumplir su rol social. Entonces, ¿qué es el análisis de situación de salud? Es un proceso analítico sintético que incluye diferentes métodos de estudio a través de los cuales se pueden identificar la distribución de los determinantes del proceso salud-enfermedad y nos permite establecer un orden de prioridades basado en los problemas, necesidades y recursos de la comunidad. Que sea un proceso analítico y sintético es esencial. ¿Por qué? Porque significa que excede en mucho un análisis de situación de salud lo que es recoger información. Ahora vamos a ver más adelante que se utilizan diferentes fuentes, que se utilizan diferentes herramientas o instrumentos como son los indicadores, pero más allá de recoger información, lo que es importante es de qué manera se sintetiza, es decir, se resume esa información y de qué manera se analiza para poder llegar a un resultado. ¿Cuál es el resultado? Bueno, en el caso del análisis de situación de salud, conocer cómo es ese proceso de salud, de enfermedad de la población, para poder llegar a establecer políticas en sentido de mejorar las condiciones en las que las personas viven, se desarrollan y se enferman. Dice además esta definición que incluye diferentes métodos de estudio y lo que permite identificar es la distribución de los determinantes del proceso salud-enfermedad. Vamos a ver en las próximas clases un poco qué es esto de los determinantes, que tiene que ver con eso, con las condiciones en que las personas viven, se desarrollan, se enferman y también mueren. Y eso nos va a permitir generar un orden de prioridades basado en los problemas que tiene esa población, de cuáles son las necesidades y con cuáles son los recursos que vamos a contar para poder resolverlo. ¿Por qué es importante hacer este análisis de situación? ¿Por qué es importante recoger esta información y analizarla en forma ordenada para poder llegar a un resultado? Si hacemos un paralelismo totalmente gráfico, no es que exista realmente este paralelismo entre la salud colectiva y la salud individual de las personas, podemos pensar que así como el diagnóstico clínico que hacemos en un paciente nos permite a través de los síntomas y signos conocer qué es lo que sucede, por qué y de qué manera podemos cambiar esa situación, en análisis de situación de salud es en salud colectiva algo similar a esto. ¿Por qué? Porque nos permite diagnosticar qué es lo que sucede en esa población, por qué está sucediendo y de qué manera podemos actuar para transformarlo. ¿Cuáles son los usos y aplicaciones del análisis de situación de salud? En primer lugar, realizar un diagnóstico de situación.
conocer cómo es la salud, identificar y determinar las necesidades prioritarias de salud. Vamos a ver que existen necesidades, acá ponemos necesidades prioritarias, pero vamos a ver que hay algunas necesidades que son sentidas, que son las que manifiesta la población. Y existen necesidades normativas que tienen que ver un poco con lo que los profesionales, que también participan en el análisis de situación, detectan de esa población. El análisis de situación de salud también nos permite detectar cuáles son los factores determinantes en el proceso de salud-enfermedad y qué manera están actuando. Nos va a permitir identificar los recursos en salud, los recursos materiales, los recursos humanos, los recursos financieros. Nos va a permitir identificar además las inequidades en salud y en la distribución que existe en la población. Además, una vez que conozcamos de qué manera o cómo son los recursos, de qué es lo que se enferman estas personas, vamos a poder formular y evaluar estrategias de promoción, prevención y control de daños en la salud. Definir política de salud, que es un poco de qué manera se operacionaliza toda esta información que recogemos en forma ordenada, cómo la traducimos en la población es a través de la definición de política de salud, que para poder realizarlas vamos a tener en cuenta todo esto otro que vinimos hablando, sobre todo lo que es priorizar las necesidades en salud y poder concretarlas en forma estratégica. Además de las políticas de salud que nos hablan de una aplicación a nivel macro social de toda esta información, también nos va a permitir elaborar y evaluar programas de salud que tienen que ver en general con poblaciones más restringidas, poder evaluar los que ya están en marcha y poder construir y elaborar nuevos. Este análisis de situación de salud nos permite avanzar en lo que es la vigilancia sanitaria. Por un lado, nos va a utilizar herramientas de la vigilancia. ¿Por qué? Porque la vigilancia sanitaria, la vigilancia en salud, es una herramienta que permite la recolección de información en forma sistemática, ordenada, es decir, que es una información que se recoge periódicamente, en forma sistemática, ordenada, y esa información va a ser útil para la construcción de este análisis de situación. Y además nos va a permitir ver si existen ciertas déficits o carencias, nos va a permitir instalar una vigilancia sanitaria que nos brinde la información que necesitamos. Además nos va a permitir construir escenarios prospectivos, es decir, poder proyectarnos y hacer un pronóstico de cómo va a ser en un corto o mediano o quizás largo plazo las modificaciones en la salud de esa población. Con toda esta información vamos a poder fundamentar cuáles son esas decisiones o esas políticas de las que hablamos y nos va a permitir, como vamos a utilizar, ahora vamos a ver algunos indicadores, nos va a permitir comparar cómo es la situación de salud a nivel nacional con respecto a la salud a nivel internacional. Bueno, un poco ya lo hablamos recién, pero el análisis de situación puede ser macrosocial, que tiene que ver con la sociedad en su conjunto y en general el resultado, o lo que se espera es poder generar políticas para la sociedad en su conjunto. Y el análisis también puede ser mesosocial, donde se trabaja en una comunidad en particular, un grupo de personas en particular que tiene características comunes para poder generar programas que, como dijimos, tienen en general una población más concreta, un grupo o una comunidad en particular. Bueno, ¿cómo medimos esas condiciones de salud? ¿Cómo se miden esos factores de los determinantes que hablamos recientemente? Lo medimos a través de indicadores. ¿Qué son los indicadores? Los indicadores son instrumentos que se utilizan para medir el estado de salud de la población. ¿Medir qué? Medir hechos, sucesos que son variables y que directa o indirectamente están vinculados en el proceso de salud y enfermedad. Vamos a medir diferentes hechos y diferentes sucesos. No solamente vamos a hablar de qué están enfermas las personas, ¿sí? Sino que vamos a ver de qué manera todos los determinantes,
todos los factores que están incidiendo, todos los procesos que inciden en el proceso de salud de las personas, no solamente en la enfermedad, de qué manera están incidiendo en esas personas, en esas poblaciones, para poder modificarlos. Veamos entonces cuáles son los requisitos de esos indicadores o de esos instrumentos para poder medir variaciones en los diferentes fenómenos. El indicador debe ser específico, sensible, válido, objetivo y simple, tanto su uso como la forma de recoger la información. Cuando hablamos de especificidad, que un indicador debe ser específico, hacemos referencia a que debe modificar su valor exclusivamente cuando cambia el fenómeno de estudio, es decir, que tenga la capacidad de medir el fenómeno que nosotros queremos estudiar. Por ejemplo, en el caso de la odontología, si nosotros queremos medir caries, que ese indicador varíe cuando varía la situación en cuanto a caries, no cuando cambia, por ejemplo, la situación periodontal, o por ejemplo, si existe una lesión de mucosa, ¿verdad? Sensibilidad. Significa que este indicador debe modificar su valor siempre que cambie el fenómeno de estudio. E incluso, cuanto más sea capaz de registrar pequeños cambios en ese fenómeno, más sensible va a ser ese indicador. Validez significa que el indicador debe ser capaz de medir el fenómeno que se pretende estudiar y no otro. Objetividad, el resultado obtenido debe ser independiente del observador. Eso significa que, ya sea independientemente de quién sea la persona que registre los datos, el resultado va a ser el mismo. Simplicidad y disponibilidad de los datos para su construcción, es decir, que los datos que se emplean para construir el indicador deben ser de fácil acceso e interpretación por parte del operador. Los componentes del análisis de situación de salud. Podemos hacer como esta división en diferentes componentes para poder analizar la situación de salud de una población, ¿sí? Y podemos decir que están la organización de los servicios de salud, existen componentes que son ambientales, componentes demoepidemiológicos y componentes estructurales de una población para poder hacer ese análisis. En cuanto a los factores estructurales, ¿sí? Delimitan el área de estudio según diferentes criterios. Los factores estructurales nos van a servir para ver cuál es el territorio al cual nosotros estamos analizando la salud de esa población, ¿sí? Vamos a tener factores que son geográficos, cómo es ese territorio, es un territorio montañoso, cómo es el clima, estamos en una zona árida, estamos en el polo, cómo es el acceso, cómo se mueven las personas en ese territorio. También vamos a ver factores políticos, de qué manera está organizada esa población, factores administrativos, factores culturales que tienen que ver con lo simbólico, cuáles son las creencias de ese territorio, de las personas que viven en ese territorio. Factores ambientales, del ambiente físico y biológico, es decir, cómo interactúa el individuo con la naturaleza. Y bueno, si pensamos en indicadores que nos midan el ambiente físico y biológico, y bueno, de repente tendremos algún indicador que nos hable de la pureza del agua, de la pureza del aire, ¿sí? Cómo están también, cómo se distribuyen las empresas que vemos acá, las fábricas, de qué manera están incidiendo en el medio ambiente. Además, no solamente el ambiente físico-biológico, sino también el ambiente socioeconómico, asociado a las realidades económicas, políticas y socioculturales. Y acá ya entrarán en juego indicadores que tengan que ver con el empleo, indicadores que tengan que ver con la educación de las personas. En cuanto a factores demoepidemiológicos, demográficos, ¿cómo son las personas que viven en ese territorio que hablamos al principio? ¿De qué manera se distribuye esa población en cuanto al sexo y a la edad?
Y también cómo se distribuye geográficamente esa población en tanto a ruralidad, urbanidad, es decir, cuántas personas viven en zona rural, cuántas personas viven en las ciudades, de qué manera se dan las migraciones internas, desde dónde se dan, desde la zona rural a la zona urbana o desde la zona urbana a la zona rural, cómo se mueven las personas en un territorio. También para construir el análisis de situación de salud, vamos a tener indicadores que nos hablen de la morbi, es decir, de qué manera se enferman las personas, y mortalidad, y de qué manera se mueren. Y acá vamos a tener todo lo que son, de repente, indicadores de mortalidad por causa específica, vamos a ver tasas de incidencia de determinadas patologías específicas que sean muy prevalentes en nuestra población. Y también, para conocer sobre los factores hemoepidemiológicos, vamos a hablar de los indicadores que hablen del estilo de vida, que tiene que ver con los hábitos, de la población. Por ejemplo, en la encuesta nacional de factores de riesgo, vemos cómo es el consumo de sustancias nocivas, cómo es el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, cómo es la actividad física, de qué manera se alimenta la población, cómo es el consumo de frutas y verduras. ¿Sí? Eso son indicadores que nos permiten conocer cómo es el estilo de vida de la población. Y finalmente, cómo se organizan los sistemas de atención a la salud, es decir, con qué servicios se cuenta, qué servicios hay, cómo es esa estructura organizativa y de coordinación. Bueno, existen estos servicios, pero de qué manera se vinculan entre ellos y si están coordinados en forma ordenada, si obedecen lo que tiene que ver con los niveles de atención, ¿sí? Es necesario saber cuáles recursos materiales y cuáles recursos humanos con los que se cuenta, ¿verdad? Y además necesitamos saber, más allá de cuáles son los recursos que tenemos, cuáles servicios tenemos, de qué manera se vinculan esos servicios y esos recursos con la población. Cómo es la calidad de la atención, cómo es el acceso que tiene la población a esos recursos. ¿De dónde vamos a sacar información para construir este análisis? Lo importante es que los datos sean válidos y confiables. Las fuentes de datos pueden ser fuentes de datos primarias. Esto significa que nosotros, el investigador o la persona o las personas que están construyendo este análisis de situación, salen a recoger los datos, ¿sí? En forma primaria. Mientras que las fuentes de datos secundarias, los datos ya están recogidos en diferentes lugares que ahora vamos a ver, y el análisis de situación lo que hace es resumirlo y, como dijimos al principio, analizar esos datos. ¿Cuáles pueden ser fuentes secundarias? Bueno, la Dirección General de Registro Civil nos permite conocer cómo son los nacimientos, las defunciones. En cuanto a lo que hablábamos demográfico, bueno, cómo esa población, las migraciones, los casamientos. También vemos los censos son una herramienta o un lugar de donde podemos sacar información. El último que existe en nuestro país es del año 2011. Tenemos también la encuesta continua de hogares, que nos permite recoger mucha información en cuanto a cómo viven las personas. Muchos indicadores salen de allí. El Ministerio de Salud Pública como una institución de donde podemos recoger muchos datos. En cuanto a lo que hablábamos, ¿se acuerdan de los factores ambientales? Todo lo que tiene que ver con como indicadores de la calidad del agua, de la calidad del aire, lo podemos sacar de allí el Ministerio de Salud Pública. También en cuanto a eso, podemos pensar en cómo es el saneamiento. Todo ese tipo de características esos datos los podemos sacar del Ministerio de Salud Pública. Las historias clínicas son una fuente de datos secundaria que nosotros como odontólogos, futuros odontólogas y odontólogos, es una herramienta fundamental de donde podemos sacar datos concretamente de lo que es la morbilidad de las personas y también, no en el caso odontológico, pero las historias clínicas generales de los servicios de salud, cómo es la mortalidad de las personas. Es como una fuente secundaria muy, muy útil. Existen otras fuentes
como pueden ser los registros hospitalarios, registros de enfermedades de notificación obligatoria. Esto tiene que ver un poco con la vigilancia epidemiológica que vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, y para construir este pequeño video y este teórico utilizamos el tomo 1 del libro Tema de Salud Pública de Wilson Benia, donde utilizamos el capítulo de análisis de situación de salud. ¿Sí? Bueno, estamos a las órdenes para seguir trabajando acerca de este tema. Y nos encontramos en la parte práctica para poder avanzar un poquito y trabajar juntos en este tema. Muchas gracias.